amigos y amigas. Thank you. Everybody, siéntese, por favor. Siéntese, por favor. Gracias. I want to say that it's good to be here. It's good to be back in Colombia. Bueno estar de vuelta en Colombia, un sitio en donde la guerra está dando camino a la paz y en donde el odio le está dando espacio al poder innegable del amor. A las 11, ¿no? Vamos a hablar un poquito sobre cómo yo me involucré en los derechos humanos. Voy a esperar un momentico, por favor. Gracias. Invitamos a todos los participantes a que por favor se sienten para oír las palabras de Kerry Kennedy, presidenta de la Fundación Robert F. Kennedy Center for Human Rights. Por favor, mantenerse sentados. Gracias. I thought I would start by telling you a little bit about how. Voy a comenzar para hablar sobre cómo yo me involucré en los derechos humanos. Yo tengo 7 hermanos. 3 hermanas, y esto les da como un entendimiento sobre cómo tuve esta relación a una edad temprana. Hubo muchas batallas en mi hogar cuando yo fui joven, como se imaginará con el amor de 11 hermanos y hermanas, pero uno sobresale en particular, y es que yo estaba jugando la Segunda Guerra Mundial por fuera de nuestra casa en Virginia con mi hermano mayor Michael, y él estaba enviándome cosas, mandándome cosas como rocas cuando le pegan en la cabeza. Y yo recibí como demasiadas en la cabeza y comencé a llorar y subí a la oficina de mi papá y entré rápidamente a la puerta y mi papá me dijo, vaya a conseguir a su hermano. Y bajé y yo dije, qué bien. Finalmente Michael va a ser responsable por esto y finalmente va a prevalecer la justicia. Y traje a mi hermano al segundo piso y mi papá me dijo, ahora usted tiene que quedarse callada, mientras Michael me cuenta su lado de la historia. Y fue difícil y como que también me molestó mucho. Y no recuerdo bien todo lo que nos dijimos. Pero lo que sí recuerdo es lo siguiente. Después, mi papá hizo que nos reconciliáramos, que nos diéramos un beso y nos fuimos a nuestros cuartos para leer durante 1 hora. Y creo que la lección que él estaba tratando de enseñarnos a sus hijos era la lección que él tenía para el resto del mundo. Y es que, primero que todo, nosotros tenemos que reflejar y tomar la responsabilidad por nuestras propias partes en cualquier conflicto. Y 2, tenemos que llevarnos bien con nuestros enemigos y recordar que ellos también son nuestros hermanos y hermanas. Y 3, que la paz es algo que no solamente debe ser algo por la cual uno reza, sino que todos tenemos responsabilidad para crear esto todos y cada día. Y 4, que la educación es primordial. Una vez fui a visitar a mi papá cuando él era el fiscal general de los Estados Unidos. Y él me escribió una carta después de esa visita. Yo tenía 3 años en esa época. Y él me dijo, mi querida Kennedy, mi querida hija, hoy fue un día histórico, no solamente por tu visita, sino porque 2 afroamericanos, cuando hubo la objeción del gobernador de Alabama, pudieron matricularse en la universidad. Y esto sucedió hace muy poquito. Y espero que estos avances ya sean muy viejos antes de que tú llegues a la universidad. Tuve una infancia ideal, o sea, medido desde cualquier perspectiva, entre ese día y el día que entré a la universidad. Pero hubo una serie de eventos que causaron tanto caos en mi vida que me hacían un poco difícil el avanzar. Primero, mi tío John F. Kennedy, que era presidente de Estados Unidos en ese momento, fue asesinado. 5 años después, el 4 de abril de 1968, perdimos a Martin Luther King nuevamente por una bala.
asesinado y unas pocas semanas después asesinaron a mi padre. Cuando uno pierde su padre a una edad tan temprana, yo tenía 8 años apenas, hace como que ese trabajo de amor esté deshecho. Unos años después, ya de 11 años, una de mis mejores amigas me contó que su papá le estaba pegando a su mamá. Yo no supe qué hacer con eso. No supe cómo proteger a mi amiga. No supe si eso era un secreto, si se supone que le debería decir a mi madre o no. No sabía cómo abordar a esta mujer que amaba tanto y no sabía cómo abordar al esposo que estaba en mi casa todas las fines de semana jugando fútbol y nadando en nuestra piscina. Fue un momento de confusión, mucha confusión para mí. Y luego ya en la secundaria, 2 de mis mejores amigas fueron violadas. Una de mis mejores amigas murió de SIDA, fue una de las primeras personas en Estados Unidos en sucumbir por esta enfermedad. Era gay y no había salido del closet. Todas estas cosas fueron confusas para mí. Luego ya asistí a la universidad y tomé una práctica en la MSD International un verano. Estaba investigando los abusos cometidos por los oficiales de inmigración contra los refugiados del Salvador. Eso fue en 1981. Y alguien me entregó este documento llamado la Declaración Internacional de Derechos Humanos. Ese momento cambió mi vida, porque súbitamente me di cuenta de que toda la locura de mi vida tenía un aspecto en común, y eran todas violaciones de derechos humanos. Fueron asesinatos políticos, actos de terrorismo, violencia contra mujeres, fueron actos de homofobia. Todas estas eran violaciones de derechos humanos y eran personas así como yo alrededor del mundo que estaban siendo victimizadas y que podían utilizar este documento para no ser víctimas, sino ser activistas y generar el cambio. Y eso fue lo que hice. El resto de mi vida es lo que he estado haciendo. Ahora no les cuento estas historias para que ustedes me sientan lástima, porque todos en esta sala, cualquiera en esta sala puede levantarse aquí en este podio y hablar del dolor que han sentido. Entonces, las dos cosas que unen a toda la humanidad y que tenemos en común es el sufrimiento y el amor. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque eso nos une en personas de todas las edades, de clases, diversos lugares en el mundo. El leer la Declaración Internacional, Declaración Universal de Derechos Humanos, al leerla me di cuenta de que no necesitaba seguir siendo víctima y que podía crear cambio. Así que hoy la Fundación Robert F. Kennedy Human Rights usa ese documento y las historias de los laureados con Nobel de Paz y todo lo que ellos han hecho para crear cambios a través del globo. Nosotros le enseñamos a 1 millón de estudiantes al año a utilizar ese documento para darse cuenta de sus derechos y los entrenamos para que generen cambio en sus aulas de clase y globalmente sobre estos temas. ¿Les gustaría oír un ejemplo? Bueno, gracias. Están ahí. Están despiertos. Qué bien. Gracias. Entonces les voy a dar un rápido ejemplo, uno que usamos con Kailash Satyarthi. Como ustedes saben, habló ayer sobre temas de esclavitud infantil. Cuando los niños de más o menos 12 años alrededor del mundo aprenden arte y poesía, les damos 2 o 3 artículos, les contamos sobre Kailash y luego les damos estos 2 artículos sobre niños que están esclavizados o están en trabajo infantil en el occidente de África. Entonces el 70% del chocolate que se consume en el mundo se hace por esclavitud de niños. Entonces ellos lo que tienen que hacer es escribir un poema. Y entonces yo soy como un pentámetro desde la perspectiva del niño que está en esclavitud. Y eso les enseña análisis, empatía y les
enseña poesía a la vez. Unas pocas semanas después tienen que aprender a escribir, a redactar para hablar en público. Les damos los mismos artículos y luego les damos el nombre y la dirección de los presidentes de Hershey's, Godiva y Mars, estas marcas de chocolate. Y tienen que escribir una carta en formato como de negocios a esos presidentes, explicándoles el problema y exigiendo un cambio. Entonces, nuevamente, esto se llama análisis de texto, porque eso les enseñamos, es aprender a redactar una carta de negocios, es empatía, pero más importante aún es aprender a tomar algo que es un tema emocional y transformarlo en una carta de defensoría real. Entonces, a través de estas lecciones, los niños aprenden que no tienen que ser víctimas, que pueden ser activistas, que todos tenemos un rol que desempeñar y que aún así de jóvenes uno puede generar cambios en su sociedad. Cuando la gente me pregunta, ¿no cree usted que es difícil trabajar en derechos humanos? ¿No le parece deprimente teniendo que lidiar con esclavitud infantil y tortura? Mi respuesta siempre es no. Yo trabajo con la gente más valiente del mundo y me siento tan privilegiada cada día de poder trabajar con gente que puede levantarse, que enfrenta tortura, que ha enfrentado muerte, y luchando por estos derechos básicos que a veces damos por sentado. Y me siento muy optimista, y me siento optimista porque cuando yo comencé a trabajar en derechos humanos en 1981, casi que toda Latinoamérica estaba bajo dictaduras de derecha. Hoy no hay un izquierdista, hoy no hay comunismo ya en Europa Oriental, y Sudáfrica estaba también en el pico del apartheid. Hoy los sudafricanos tienen gobiernos elegidos por mayoría y los derechos de las mujeres no estaban en la agenda internacional. Hoy vemos cómo las mujeres en las convenciones ya están representadas con 183 países. ¿Cierto? Entonces, todos esos cambios se dieron no porque los gobiernos querían hacerlo, los gobiernos los querían detener, y no porque los grandes militares también lo querían, ellos trataron de detenerlos, y no porque las corporaciones multinacionales lo querían, ellas más bien querían detenerlos. Sucedieron y se dieron porque pequeños grupos de gente determinada, como la que está en esta aula hoy, se imaginaron ese sueño de libertad, cultivaron estos derechos humanos, esta semilla de los derechos humanos, y es así como se logran los cambios, y es así como seguiremos cambiando. Y solo quiero decir una vez más, el estar aquí en Colombia, en esta época y en este momento, cuando hay tanta destrucción y tanto odio alrededor del mundo, Colombia es un oasis de paz y de esperanza. Todas las cosas que se tienen que lograr aquí no se han logrado, pero se lograrán. Y vamos a trabajar con ustedes. Ustedes no están solos. Trabajaremos con ustedes para lograr que sus sueños se hagan realidad. Gracias. Y me gustaría terminar con una lección de Speak Truth the Power. ¿Les parece bien? Bueno, entonces voy a necesitar su ayuda. ¿Me ayuda? Bueno, entonces, esto va a requerir un par de cosas que tienen que hacer ustedes. Vamos a practicar primero, ¿listo? Entonces, alrededor del mundo, en muchas partes del mundo, la gente reza para que llueva, porque es que durante las épocas de sequía tienen que trabajar duro para traer el agua de otros lados, y pues echarle agua a los cultivos, y cuando llega la época de lluvias pues tienen alimento en abundancia. Entonces vamos a rezar por lluvia en solidaridad, pero por las mujeres alrededor del mundo. Entonces, lo primero que debemos practicar es esto. Hagan esto, chasquido de los dedos. Muy bien, están bien en eso. El siguiente, practiquen un aplauso. Aplausitos. Muy bien. Y el siguiente es pegarnos así, en las rodillas. Y lo siguiente es, tomen sus manos y péguenle a sus sillas.
No, un poco mejor, que se oiga, que se oiga. Muy bien. Ahora, vamos a dividir la sala en 4 partes. Solo hagan lo que cada parte se supone que debe hacer. No empiecen a hacer lo que los otros hacen porque van a tener cada uno un rol diferente. ¿Listo? Eso es bien importante. Entonces, aquí está el primer grupo, el 1, ustedes serán el segundo, ustedes el tercero y allá tenemos el cuarto. ¿Listo? ¿Ya? Ya sabe cada uno quién es, los que están en el cuarto, en el tercero, en el 2 y en el 1. Entonces, yo los iré guiando y les mostraré qué hacer. Todos pónganse de pie. Pónganse de pie. Muy bien. Todos pónganse de pie. Vamos a empezar así. Ahora, la lluvia vendrá de este lado y va a cruzar todos estos planos y va a terminar por allá. ¿Ok? ¿Listos? Muy bien. Gracias.